Muy buenas noches, bienvenidos de nuevo a nuestro programa Acción Positiva. En un domingo anterior tuvimos acá pues la grata visita del ingeniero Federico Bauer y su presentación ha despertado muchísimo interés entre las personas que los estuvieron viendo, estuvieron escuchando y surgieron preguntas para seguir hablando sobre este tema tan importante como es el manejo de las finanzas públicas, el presupuesto, el hecho de cómo hacemos para que este país pues obviamente reciba el aporte de los ciudadanos en cuanto a los impuestos que debemos de pagar, pero también en cuanto al manejo transparente, en cuanto al manejo razonable de lo que son las finanzas públicas, porque si no, seguimos endeudando a los nietos, a los bisnietos, y eso es verdaderamente lo que no queremos hacer. En nuestro programa anterior surgieron muchos puntos, entre ellos, por ejemplo, el de un tax único o un flat tax, que es como una propuesta, por ejemplo, que nos hace el ingeniero Federico Bauer de cómo sería un método de que se hubiera igualdad en el pago y de que fuera un sistema de recaudación mucho más fácil. Así que le damos otra vez la bienvenida al ingeniero Federico Bauer. Bienvenido, Federico. Es un gusto tenerte por aquí. Muchas gracias por haber pues aceptado seguir compartiendo con nuestro auditorio este tema tan interesante. Gracias, Francis. Para mí es un gusto estar de nuevo en tu programa. Y como podemos entrar, digamos, al tema específico de que cuando hablamos sobre el flat tax, ¿no? Porque es algo que ha surgido, que se ha hablado, pero que como que no ha sido verdaderamente aceptado, ¿no? Como que no se ha desarrollado una discusión formal sobre su conveniencia o no. Pero, ¿por qué nos refrescas un poco de cuáles miras tú como las ventajas de este sistema? Bueno, mi manera de pensar es la siguiente. El proceso económico consta de producción y consumo. No debiéramos castigar más la producción que al consumo porque entonces no vamos a tener, digamos, la generación de empleos que son los consumidores. O sea, si desincentivamos la producción, vamos a tener un montón de gente desempleada. El capital va a estar en los países vecinos porque ellos tienen menores tasas marginales que nosotros. Entonces, nuestra actividad económica, digamos, se ve mermada por ese lado. Lo ideal sería no tener impuesto a la renta y que entonces Guatemala sea como le llaman paraíso fiscal. Paraíso fiscal. Eso no es vendible. Es más, mi proyecto no es lo que más me gusta a mí o incluso al think tank al que yo pertenezco, el CES. En su propuesta oficial era eliminar el impuesto sobre la renta. Me recuerdo que eso fue un tema que se aprobó. Hicimos publicaciones hace ya más de un año para salir de la crisis. Esa era la principal, flexibilizar el Código de Trabajo y eliminar el impuesto sobre la renta, porque eso era una visión bien encaminada a la creación de puestos de trabajo. Desafortunadamente, vivimos en una sociedad donde hay cierta polarización y hablar de eliminar el impuesto sobre la renta es bien difícil. Yo tomé la propuesta que dejó el ministro Fuentes Knight hace ya varios meses, donde él ya empezaba a reducir la tasa marginal, pero le ponía impuestos a los dividendos. Entonces, en mi propuesta yo digo, bueno, dejemos ya no tasas marginales, porque eso va en contra del principio de igualdad ante la ley, y pongamos una tasa lo suficientemente baja para que sí sea, que invite a la inversión, aun cuando le sumemos el impuesto a los dividendos. Entonces, si ponemos el flat tax sobre una base de 50,000 quetzales en el 12%, todavía hay marginalidad, porque digamos, alguien que gana 100,000 va a pagar sobre 50,000, entonces pagaría 6,000, que es el 6%. Y así va a ir aumentando hasta llegar a muy cerca del 12 cuando ya ganan cantidades arriba de 1,000,000 de quetzales. O sea que marginalidad todavía hay para dejar satisfechos a los que creen que la desigualdad es la causa de la pobreza y no es un régimen de impuestos arbitrario como el que tenemos, ¿verdad? Entonces, pero esos temas que lo platicamos. Porque eso abre nuevos nos abre otras cosas. Entonces, mi argumento es, tenemos esta tasa única o flat tax que ya se adoptó en 25 países, que los mencioné la vez pasada. En estos países la tasa promedio es 17%, yo propuse el 12%, pero es que estos incluyen países donde la tasa es más alta porque tienen, como Islandia, donde ya están en un nivel socioeconómico mucho más alto que nosotros y no necesitan tanto atraer capital como nosotros sí lo necesitamos. Un país que tiene tantos desempleados o subempleados como nosotros, en realidad deberíamos poner una tasa que sea sumamente atractiva. De esta manera, con 12 más el 10% de dividendos sobre lo que se reparta,
Lo bonito es que si una empresa solo reparte la mitad de sus utilidades y capitaliza la otra mitad, sobre lo capitalizó solo pagó 12. Y sobre lo que reparte le costaría el 20.8, porque sería el 12 más el 10 del 88. De los dividendos. Entonces ya con el 20.8 estamos relativamente cerca de donde estamos ahorita y todavía es atractivo. Actualmente el impuesto a la renta, cuando uno ve cuánto representa en realidad las utilidades de todas las empresas del país, es mínimo, porque los escudos fiscales están... La ley fue tan mal redactada que es un colador, digamos. Ahí cualquiera puede escoger escudos fiscales por todos lados. Esos se eliminarían con mi propuesta. ¿Verdad? La idea es que a cambio de aceptar una tasa baja, se eliminan los escudos fiscales. Porque, por ejemplo, digamos, Federico, polarizaciones, ¿no?, que han sido tradicionales en nuestra sociedad. Algunos de los puntos que tú has mencionado, pues inmediatamente suenan para grupos, diríamos, sociales, que podrían decir, no, nos van a quitar fondos para nuestros proyectos sociales. Pero para muchos empresarios privados también les parecería como que muy amenazante de entrada y decir, mire, les vamos a grabar sus dividendos, ¿verdad? O sea que aquí tendríamos que tener una discusión muy amplia, Federico, porque solamente puesto así como está, yo espero pues que genere bastante controversia en nuestra audiencia, porque suena como que a todos no les gustaría. Aún tú mencionas que este grupo de pensamiento que tú tienes, el CES tenía una propuesta de un fuera impuestos sobre la renta, ¿verdad? Sí, digamos, a los más libertarios prefieren tasa cero en el impuesto de la renta, pero eso lo veo difícil que hoy se venda. A la extrema izquierda quiere tasas del 100% sobre el impuesto de la renta. Los mercantilistas quieren aranceles proteccionistas y los que gozan de exoneración para actividades que se exportan todavía, que tienen tasa cero, también quisieran conservarlas. Entonces, en ese sentido, mi propuesta le cae mal a todos, pero solo les cae mal donde les afecta en lo personal. Entonces, si queremos de verdad respetar el principio de igualdad ante la ley, tenemos que buscar un consenso. Entonces, mi consenso es que el que está pagando correctamente le beneficia enormemente mi propuesta. Solo a los que les afecta... Es una buena cantidad de gente, pues diría yo, que hace su pago correcto. Yo diría la clase media, claro, los empresarios pequeños y medianos, etcétera. Tal vez son unos pocos empresarios que sí gozan, digamos, de una protección arancelaria fuerte, a quienes lo que les duele es perder ese beneficio, no les importa pagar impuestos a la renta. Ahora, por ejemplo, Federico, digamos, cuando se habla de lo que te hablaba hace un rato yo, te digo, mira, por un lado está bien, se habla de evasión, se habla de subfacturación, sobrefacturación, pero por otro lado, también en un momento tú mencionabas que teníamos un 30% en transparencia, ¿no? Un 3 sobre 10, lo cual nos dejaba que un 70% era digamos, fondos que capta el Estado, fondos que el Estado contrae deuda, fondos que reciben donaciones y que desafortunadamente van a ser perdidos en la corrupción, que la corrupción puede ser desde apropiarse del dinero en sí, el mal manejo del dinero, la contratación de mala obra pública, en fin, tantos ejemplos que nosotros vemos constantemente de lo que está sucediendo. Vamos a tener que ir a un corte y regresamos un momento con más acción positiva para seguir pues definiendo un poco mejor estos conceptos. Muchas gracias.